Dios. Como habíamos dicho, tenemos con nosotros al pastor Sigfrido Guillén. Es uno de los 7 pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. El pastor Sigfrido es pastor desde hace 7 años en dicha iglesia y está casado con Stephanie Michelén, con quien ha procreado 2 hijos, Mía y Marco. Así que hemos tratado ya con el pastor Sigfrido en algunas oportunidades aquí en Puerto Plata, específicamente en la iglesia de Montellano, en una actividad de jóvenes. Hemos sido bendecidos grandemente con algunos de sus sermones en YouTube. Y la iglesia bíblica del Señor Jesucristo y sus pastores son una bendición para nosotros, son de estímulo en la obra para crecer, para amar más al Señor. Así que vaya nuestro saludo en nombre del programa a todos los pastores de esa amada iglesia y también a la iglesia en sentido general. Y a usted, pastor Sigfrido, le saludamos y de inmediato le damos la bienvenida a En la Verdad. Muchísimas gracias, mis hermanos. Es para mí un placer y un privilegio estar con ustedes. Les voy a dar su saludo a los otros pastores de IBCJ. Nosotros apreciamos mucho la amistad en el Señor que hemos tenido con varias de las iglesias y estamos muy, muy contentos de compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Y para nosotros es un grato placer y un alto honor en tenerle a usted por aquí compartiendo con nosotros. Hoy con este tema tan importante en nuestros días, tan necesario, y es un conversatorio lo que vamos a tener. Es un conversatorio, no es una prédica. Tenemos unas preguntas que le vamos a ir haciendo al pastor. Y si usted, querido amigo, hermano, que nos está viendo y escuchando, si tiene alguna pregunta, alguna duda, hágala a través de nuestras redes. Y si tenemos tiempo, la vamos a hacer porque tenemos ya unas preguntas elaboradas sumamente importantes y que sabemos que va a ocupar bastante espacio estas preguntas. De inmediato, pastor, la primera pregunta que tenemos en esta noche es: ¿qué es la masculinidad bíblica? Y esta pregunta debemos empezar por aquí, porque precisamente hoy en un grupo de WhatsApp hablábamos de eso y a veces como que puede tenerse o puede tender a confusión lo que es la masculinidad bíblica. Así que, pastor, ¿qué usted entiende por masculinidad bíblica? Bueno, hay una definición, no mía, sino de otro siervo de Dios, que creo que resume bastante bien lo que es una definición con la que yo me uno. Y él dice algo semejante a esto. Él dice: en el corazón de la masculinidad madura y bíblica está un sentido benevolente, o sea, de bondad, de hacer bien, de una benevolente responsabilidad para liderar, proveer y proteger. Esas 3 palabras o verbos lo vamos a estar usando mucho: liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas en que sean apropiadas según sus diferentes relaciones. Para resumir, hay 3 cosas esenciales en lo que se refiere a la masculinidad: 3 verbos, 3 acciones que un hombre debería estar haciendo: liderar, proveer y proteger. Y otra cosa en la que se menciona es de una forma apropiada según la relación con diferentes mujeres, según la condición en la que se esté. Por ejemplo, la forma en la que yo voy a liderar, proteger y proveer para mi esposa es diferente que para mi vecina, es diferente que para la hermana en la iglesia.
es diferente que para una mujer que me encuentre en la calle, en una tienda. No va a ser visto de forma igual, no van a ser las mismas responsabilidades, privilegios o limitaciones. Así que básicamente, si lo fuéramos a decir de una forma abreviada, es esa responsabilidad del hombre de liderar, proveer y proteger, según la relación que tenga con una mujer. Amén, excelente. Entonces, Pastor Sigfrido, ¿dónde tiene su fundamento la masculinidad bíblica? Esta sería la siguiente pregunta a contestar. Bueno, el fundamento de la masculinidad bíblica, como tú lo dijiste, está en la Biblia. Y el fundamento de casi todas las cosas importantes están en los primeros capítulos de la Biblia. Yo le diría que para nosotros poder entender el diseño del hombre y de la mujer, el primer lugar donde debemos de ir es al Génesis. Y en Génesis se nos habla algo importante. En Génesis capítulo 1, voy a estar citando algunos versículos, parafraseándolos. En Génesis capítulo 1 nosotros sabemos que Dios aparece creando. Y de una forma especial, cuando llega el sexto día, decide crear, o no en ese día, sino, no decide en ese día crear, sino que dice, ok, en el sexto vamos a crear al hombre y a la mujer. Vamos a crearlo a nuestra imagen, para que ejerza dominio sobre la creación, sobre todo lo que ya hemos hecho. Y cuando lo crea, le da la responsabilidad de ejercer dominio y de reproducirse, ser fecundo y llenar toda la tierra. Así que en Génesis capítulo 1, nosotros vemos desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer de una forma muy distinta al resto. Los creó a su imagen para que los representara, para que cuando nosotros viéramos a hombres y mujeres, al género humano, pudiéramos tener una noción de qué es Dios, quién es Dios. Y los hizo para que dominaran sobre la tierra, gobernaran sobre la tierra, hicieran florecer la tierra. Y no solamente eso, sino que se reprodujeran. No solamente para tener muchos muchachos, sino que la idea era que esa imagen suya fuera expandida a través de toda la tierra. Cuando nosotros vemos ese primer versículo, ese primer capítulo, tenemos que entender que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, tienen la misma naturaleza, tienen a lo que me refiero es, son la imagen de Dios, tienen la imagen de Dios, poseen la imagen de Dios, y fueron llamados ambos a dominar la tierra y a fructificar. Ahora, cuando uno va a Génesis capítulo 2, puede ver ciertos detalles importantes de cómo fue ese proceso. Y en Génesis capítulo 2, nosotros nos damos cuenta que Dios primero hizo al hombre. El sexto día hizo primero a las bestias, a los animales terrestres, y ese mismo día hizo al hombre. Lo formó de la tierra, le sopló, y él tuvo aliento de vida. Y luego entonces Dios lo metió en el jardín del Edén. Lo creó fuera del jardín, hizo el mundo, lo hizo fuera del jardín y luego lo entró en el jardín. Y cuando lo entró en el jardín, le dice en Génesis 2:15, le dice, entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que nosotros vemos ahí ya, está el hombre solo, lo hicieron para que dominara y gobernara sobre la tierra, y la primera tarea que le dan es cultiva y cuida este territorio. Así que la idea era, tu primer trabajo como hombre es cultivar, hacer florecer este lugar, hacerlo prosperar, sacarle el máximo provecho. Y también proteger. Y uno pudiera decir, si no había pecado, ¿de qué lo iban a proteger? ¿Cuál era el peligro? Bueno, nosotros no estamos claros de cuál era el peligro. Quizá tenía que protegerlo de otros animales que vinieran y entraran y dañaran los cultivos. Insectos, no sabemos bien qué peligro se iba a enfrentar Adán, pero el punto era que tenía que proteger. Además de eso, la siguiente tarea fue ponerle nombre a los animales.
Y eso es sumamente importante porque en la Biblia, en toda la historia bíblica, poner nombre a algo era un símbolo de autoridad. Era una idea de decir, yo tengo autoridad sobre ti. Y lo siguiente que sucede es que entonces Dios decide o declara, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a Eva. Y aún la forma en la que la crea y la levanta es interesante. Él pudo haber formado a Eva de la tierra, y formándola de la tierra, levantarla, como hizo con Adán, como había hecho con los animales terrestres. Sin embargo, yo creo que es especial que lo haya sacado de la costilla de Adán, porque eso hace evidente que Eva viene del mismo sitio que Adán, tiene la misma naturaleza de Adán, tiene la misma dignidad de Adán. Lo único que procedió de Adán fue segunda. Y además Dios le dice, él necesita una ayuda idónea, hagámosle una ayuda idónea. Entonces, en ese resumen que yo he dicho, se puede ver lo siguiente. Se ve a Dios creando al hombre y a la mujer para dominio, para poder sobre él. Y además de esto, se ve al hombre trabajando, cultivando, haciendo prosperar un lugar, protegiendo. Luego Dios, y eso se me pasó ahorita decirlo, la siguiente cosa que Dios hace es que le dice, hay un árbol del que tú no puedes comer. Y ese mandato se lo dio a Adán, no se lo dio a Eva directamente. Así que ahora él estaba recibiendo este mandato y él era el que se lo tenía que pasar a Eva. Y entonces, fíjense algo, esto nos habla de un orden jerárquico en el que Dios creó y decidió hacer. Y de hecho, a Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 usa este orden de creación para hablar acerca de cómo la mujer debía someterse aún en el contexto de la iglesia y ser el hombre el líder. Y decir, porque Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Así que lo que nosotros debemos ir entendiendo de estos dos primeros capítulos son de la misma naturaleza. Una de las cosas que molestan en nuestra generación, se malentienden en nuestra generación, es que cuando se habla de masculinidad bíblica y del liderazgo del hombre, se asume que el hombre es mejor, que es más inteligente, que es más competente. Y eso no es cierto. No es cierto, no necesariamente es ni más inteligente, ni más competente, ni nada de eso. Ni tiene más dignidad, ni es superior. Es solamente un asunto de rol. Estamos en un equipo de baloncesto y hay un capitán y hay diferentes posiciones en el equipo. Para que el equipo juegue organizado, cada quien tiene que saber bien cómo jugar su rol dentro del equipo. Y lo que hace cada uno contribuye al equipo. Así que lo que nosotros debemos entender de la masculinidad y de la feminidad bíblica, no se trata de que el hombre es superior a la mujer, sino que el hombre fue creado con la misma dignidad que la mujer, lo único que se le dieron roles distintos. El rol del hombre es liderar, proveer y proteger. El rol de la mujer es ser esa ayuda, esa acompañante idónea para él. Luego, ojalá ustedes puedan hablar de la feminidad, tengan la chance de hablar de la feminidad bíblica, pero ser una ayuda no significa ser una sirvienta, no significa ser una esclava, significa ser una ayuda. Que eso es lo que creen, lo que critican sin fundamento. Sí, definitivamente, y se puede entender, y de hecho a veces se habla mandan al hombre a someter a la mujer. Y cuando nosotros vamos a Efesios 5, hablando del marido y la mujer, no se habla al marido de someter a la mujer. Habla al marido de ser cabeza. Ahí va el liderazgo. De protegerla, de proveer para ella, de santificarla, de cuidarla. Ese es el rol del hombre. Y a la mujer es a quien se le dice, tú debes de decidir
voluntariamente someterte o reaccionar a ese liderazgo, a esa cabeza, de forma que puedan ser un buen equipo y puedan completar la misión. Pero esa es la idea. Excelente. Ese es el fundamento. Así es. Queremos también Ajá. conocer cuáles son algunas características de un hombre que está siendo conforme a Dios, porque muchas veces se tiene una idea de acuerdo a los parámetros del mundo. Entonces, bueno, está claro en esta parte. Ok. Ok. Volvemos a lo mismo. Dado a que el hombre y la mujer fueron creados con la misma naturaleza y con la misma misión, la vida de piedad debe ser la misma y va a lucir bien parecido. Las cualidades de un hombre santo deben ser las cualidades de una mujer santa. El corazón, un hombre conforme al corazón de Dios tiene cualidades muy semejantes o las mismas cualidades, los mismos mandatos, las mismas pautas que una mujer conforme al corazón de Dios. De hecho, ¿por qué? Porque fueron creados con la misma naturaleza, la misma misión, tienen el mismo Cristo, el mismo Señor y tienen el mismo Espíritu viviendo. De hecho, los dos han sido llamados a generar y a funcionar de tal modo que puedan producir el fruto del Espíritu en sus vidas. Se pueda ver, evidenciar el fruto del Espíritu en su vida. Y algo interesante del fruto del Espíritu es que usualmente son cualidades que usualmente no se asocian con la masculinidad, que realmente no es masculinidad, sino machismo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese no es el tipo de atributos o de virtudes que les gusta a los hombres, o por lo menos al hombre machista. Uno preferiría que le dijeran sabiduría, coraje, valentía. Sí, eso también está incluido en otros pasajes. Pero como hombres, nosotros estamos llamados a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y las mujeres, a lo mismo. No hay mucha diferencia. Ahora, el punto está en mi rol como hombre. ¿Cuáles son algunas cualidades que deben ser, digamos así, más marcadas en un hombre por causa de su rol? Bueno, si nosotros pensamos en que el hombre está llamado a liderar porque fue el primero y porque Dios le dio esa misión, nosotros debemos entender que un hombre debe de ser alguien que sea presto a tomar decisiones, que esté dispuesto a tomar iniciativas, así como Jesús estuvo dispuesto a tomar iniciativa de salvarnos a nosotros. Y es algo interesante, Josué, tú al principio decías que si no estaba casado, si había algún casado entre la audiencia, y decía, bueno, van a hablar de masculinidad bíblica, es usualmente para los hombres casados, yo me voy. Resulta que Jesús es el hombre perfecto, el hombre más completo que ha habido, y no estuvo casado ni tuvo hijos. Y cuando nosotros vemos a Jesús, vemos ese modelo de liderazgo, tomando decisiones, tomando iniciativas. Pero vemos en Jesús un modelo interesante. Vemos a alguien que dice de sí mismo, yo soy manso y humilde de corazón. Pero al mismo tiempo, él decía, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes decir, pero espérate, eso no suena como manso. No, pero era la verdad. Nosotros vemos a alguien que recibe a niños, los carga, los bendice, pero al mismo tiempo es capaz de enfrentar a autoridades y echar fuera mercaderes. Nosotros vemos a alguien que es paciente con sus discípulos, pero al mismo tiempo a veces le echa entre dominicanos, le echa un buen boche
y le dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar entre ustedes? ¿Por qué que ustedes no entienden? Así que nosotros vemos en Jesús un hombre balanceado, vemos un líder. Le da valor a las mujeres también. Le da valor, eso es interesante, gracias por mencionarlo. Le da valor a las mujeres, dedicaba tiempo a hablar con las mujeres cuando en aquella época no se hacía cultura. A veces la gente dice que la Biblia era machista. Bueno, no, la cultura era en cierto sentido machista. Y precisamente Jesús lo que hace es hacer cosas que típicamente los hombres no hacían con las mujeres en ese momento, como hablar, atenderlas, oírlas. Así que un hombre, conforme al corazón de Dios, como ya dije, debe de procurar ser santo, así como se ve la santidad en una mujer. Ahora, hay cosas particulares como el liderazgo, eso significa tomar decisiones, moverse hacia adelante, y de hecho, hay algo importante. Aún hoy día la palabra liderazgo, poder, autoridad, son palabras que molestan un poco. Y nosotros no debemos de tener temor en usarlas, porque Dios nos creó para eso, para ejercer poder y autoridad. El problema es que luego del pecado, ese uso de poder se corrompió y se convirtió en abusivo. Pero a lo que nosotros le tenemos temor, y tenemos muchísima razón para tenerle temor, es al poder abusivo. Pero precisamente si nosotros seguimos el modelo de Cristo, que Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser de los primeros, sus discípulos estaban disputando cuáles iban a ser las primeras posiciones en Mateo capítulo 10, y le dice, si ustedes quieren ser de los primeros, tienen que estar dispuestos a ponerse de último. Los gobernantes de este mundo lo que hacen es enseñorearse, les encanta que le llamen jefe, pero los que son de mi reino son diferentes. Los que son primero de mi reino son los que se ponen en posición de siervo. Y en Marcos capítulo 10, 45, él les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, imagínense a un líder. El Hijo del Hombre era quien, para los judíos, iba a descender del cielo e iba a gobernar todas las naciones. Y él está diciendo, ese que iba a descender del cielo para gobernar todas las naciones, no vino para ser servido. Vino para servir. Vino para sacrificarse por otros. Entonces, el punto es que nosotros debemos aprender a tomar iniciativas, a tomar decisiones, no para nuestras propias agendas, no para nuestros propios deseos, no para que mi nombre prevalezca, sino para yo servir a mi prójimo, servir a mi familia, servir en mi oficina, para bendecir y hacer florecer a otros, hacer quedar bien a otros. Amén. Ese es el punto del liderazgo. Amén, amén. Usted ha mencionado, pastor, algunas responsabilidades de un hombre y de una verdadera masculinidad. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica, en el diario vivir? Recuerdo la conferencia suya en Templo Bíblico Montellano, porque fue precisamente muy práctica. Y los jóvenes decían, wow, pero salimos aterrizados. ¿Cómo se ve entonces la masculinidad? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pero no solamente en la familia, sino también para con la iglesia, donde ese hombre sirve. Las responsabilidades van a ser variadas según los dones y según las posiciones. ¿Qué significa eso? Que mi rol, por ejemplo, si estoy en la iglesia, yo estoy llamado a ejercer iniciativas, tomar decisiones, usar mi poder para bendecir a otros. Pero eso no significa que en toda posición se pueda hacer lo mismo. Así que yo debo de pensar cómo me muevo a bendecir a otros, a usar mi poder, y cuando me refiero a mi poder puede ser mi posición, mi autoridad, mis talentos, mis dones, mis recursos, para bendecir a otros. Según la posición en la que esté. Por ejemplo, si soy pastor, se va a ver de una forma diferente a si soy maestro de escuela dominical,
o si soy diácono, o si soy ujier, o si no tengo ninguna posición o oficio particular en la iglesia, se va a ver distinto. El punto es que todo el tiempo uno debería estar pensando como hombre, ¿qué está siendo necesario aquí? ¿Qué oportunidad hay para hacer que este lugar sea mejor? ¿Quién está necesitando ayuda? ¿Quién está necesitando algún tipo de soporte? Por ejemplo, algo que a veces puede pasar, cuando se piden ciertas responsabilidades en la iglesia, se piden voluntarios. Lamentablemente, creo que muchas mujeres pudieran ser las voluntarias. No sé qué pasa en sus iglesias, pero a veces nosotros podemos ver muchísimas mujeres también voluntarias. Allá. También en IBCJ. Sí, parece que funciona igual. Y gracias al Señor nosotros contamos con muchísimos hombres que nos sirven. Pero los hombres a veces podemos ser más lentos para ponernos en posición de servicios o voluntariado. Entonces, es decir, espérate, yo puedo ayudar en eso. Eso no es una gran cosa, no es un gran servicio, no es algo especial, es algo muy ordinario, eso lo puede hacer cualquiera. Pero como hombre, como mi deseo es moverme a bendecir a otros, entonces yo tomo esa posición de siervo y lo hago. Pero en otras ocasiones va a ser, como yo tengo un don o un talento para enseñar, yo voy a aprovechar las oportunidades que haya para enseñar, según haya oportunidades. Cuando se diga vamos a orar, los hombres nos deberíamos parar de nuestros asientos y decir vamos a orar. Pablo dice, le dice a Timoteo, yo quiero que los hombres se paren a orar con manos alzadas y manos santas. Entonces, es esa idea de que cuando el hombre llega a la iglesia, debe de estar atento a qué se está necesitando. ¿Qué necesidad hay? Primero que todo es, ¿qué necesidad hay? ¿Qué problema hay? ¿O qué pudiera ser mejor? Y cómo yo me involucro en eso. Eso es liderazgo. ¿Sería un problema de pereza o en cierta forma de orgullo en cuanto a tomar la decisión de la iniciativa? Sí, puede estar la pereza de no veo, falta de amor porque ni siquiera busco oportunidades, orgullo porque no es lo suficientemente grande o es muy bajo para mí, y nos olvidamos del ejemplo de Jesús en Juan capítulo 13, en el que antes de morir lavó los pies de sus discípulos y dijo, si yo soy el maestro, si yo soy el jefe y hago esto con ustedes, ustedes deberían estar haciendo lo mismo. Entonces, definitivamente, pueden haber múltiples factores, puede haber negligencia, falta de decisión en buscar oportunidades y modos de cuidar de otros. Así que hay muchos factores. Eso en la iglesia, en la casa se vería diferente, en la oficina se ve diferente. No es lo mismo ser el jefe en la oficina que ser supervisor, que ser asistente. Efectivamente. Entonces, pastor, viendo ya todas estas partes, responsabilidades, roles, y viendo todas estas características e identificando precisamente esos factores, vamos a trasladarnos, vamos a decirlo de esta manera, de una manera secular, a mirar por qué la masculinidad bíblica está siendo tan atacada en nuestros tiempos. Bueno, yo te diría que no es solamente en nuestros tiempos. Yo creo que en todos los tiempos ha sufrido. Y la razón de eso está de nuevo en Génesis. En Génesis capítulo 3, luego de que ellos toman del árbol, toman del fruto y comen, es interesante que quien comió primero fue Eva.
Yo sabemos que fue Eva. Sin embargo, a quien Dios llama a cuentas es Adán. De nuevo, ahí vemos un asunto de responsabilidad. Aunque fue ella que comió, tú eres responsable delante de mí. Así que ven. Y pastor, Ajá. Dios, y como usted ahorita mencionaba, Dios le había dado la orden de que no comieran a Adán. Y Adán la compartió con su mujer. Ajá. Y luego que pecan, entonces Dios llama a Adán. Es responsable. Sí, y de hecho, le dice a Adán, por cuanto me desobedeciste oyendo las de tu mujer. El problema de Adán fue que oyó a su mujer más que a Dios. Ese fue su pecado. Entonces a él lo hizo responsable. Y a partir de ahí, Dios comienza a traer sentencia, digamos así, juicios sobre la tierra, primero sobre la serpiente, luego sobre la mujer, le dice que iba a parir con muchos dolores, pero una de las cosas que le dice a la mujer es que el deseo de ella y el de su marido se iban a oponer. Iba a haber ese conflicto de poder entre el hombre y la mujer. Y eso es parte de la maldición del pecado. ¿Qué significa eso? A partir de ese momento, Dios declaró, así como la creación, ustedes deben de seguirla trabajando, pero ahora se va a hacer difícil poder sacar fruto de ella. Y de hecho va a parecer que está opuesta, porque está leyendo mala, hay muchísimas pestilencias. Asimismo va a ser la relación de ustedes dos. Eso va a pasar con la relación de ustedes dos. Esa es consecuencia del pecado. Esa relación que debía haber de ustedes, de el hombre ejerciendo un liderazgo bondadoso y la mujer siendo una ayuda eficaz para el hombre, ahora iba a haber conflicto de poder entre ellos. Y a partir de ahí, nosotros no solamente vemos en el día de hoy a hombres siendo poco masculinos o poco hombres. En las escrituras nosotros vemos ejemplos de eso. Así que hoy día se le añade definitivamente un feminismo rabioso en el que estamos viviendo. Un mundo relativo y un mundo en el que se ha tratado de borrar todo sentido de poder, autoridad, instituciones, estructuras, ya incluso el género, que era algo tan claro como varón y hembra, ya se ha torcido totalmente, y la última vez que escuché se habían propuesto 150 tipos de géneros diferentes. Entonces, cuando uno comienza a hacer eso, ya resulta que ya no es tan sencillo decir yo soy hombre o yo soy mujer. Y eso me hace que mi rol sea este y tu rol sea este. Si ahora resulta que somos 150 cosas posibles y yo no estoy seguro de cuál soy, ni siquiera sé cuál es mi rol. Entonces, todo este movimiento, el feminismo, el relativismo, la desconfianza por el poder, las instituciones, la estructura, a donde hemos ido en cuanto al tema de la sexualidad y el género, a todos estos temas van haciendo hoyo en nuestra sociedad. Ahora bien, aunque esos son factores sociales, no deja de ser que los hombres en todas las generaciones han tenido que lidiar con dos extremos en ese rol de ser líder. Podemos usar nuestra posición y nuestra fuerza, nuestro poder para abusar, y ese no es un problema del liderazgo o la posición, es un problema del corazón, cuando yo uso eso para abusar. El otro extremo es decidimos ser pasivos. Somos personas que no hacen nada. En estos días alguien me recordó una frase que tenía mucho tiempo que no oía, y dijo, como, eso es ser poquito hombre. Y es esa idea como
de yo estoy aquí, pero no tomo decisiones, pero y parece humildad, parece paciencia, parece mansedumbre, pero realmente no es ni humildad, ni paciencia, ni mansedumbre. Es inactividad, es temor, es cobardía, es falta de amor, es falta de sentido de urgencia de que algo tiene que ser resuelto. Hay otra pregunta muy importante y es que nosotros, ¿cómo ser un líder y tener autoridad sin caer en el autoritarismo? Ya, el tiempo casi se nos ha ido, solamente nos quedan unos 5 minutos y queríamos aprovechar esa pregunta que posiblemente sea la más importante. Ok, autoritarismo viene de la palabra, se desprende de autoridad. Así que el problema no es la autoridad, sino el ismo. Es como cuando uno habla de cristianismo, lo que está diciendo es el centro alrededor de lo que gira es Cristo. Ok, cuando yo voy a uso mi posición en la casa, ya sea como marido o como padre, mi posición en mi trabajo, mi posición en la iglesia, y yo uso esa autoridad y hago que las cosas giren alrededor de que yo tengo autoridad. Eso es autoritarismo y usualmente va hacia el abuso. Porque yo estoy tratando de proteger mi poder, yo estoy tratando de proteger mi posición, yo estoy tratando de proteger mi nombre, yo estoy tratando de promover mi agenda. Y eso es lo malo. Si yo soy humilde, si yo soy un líder humilde, yo debería de escuchar a mi mujer. Y si soy sabio, en la mayoría de los casos, seguir su consejo. En la mayoría de los casos. Mire, para usted no seguir el consejo de su mujer, que sea algo que sea casi solamente pecado. Pero nosotros deberíamos oír a nuestras mujeres, nosotros deberíamos escuchar a nuestros hijos. Nosotros cuando vayamos a tomar decisiones es poder entender la necesidad que hay en la oficina. ¿Qué es lo mejor para mis empleados? A la hora de en la iglesia, yo tengo esta convicción, pero ¿cuál es el sentir de la iglesia? ¿Cómo lo va a recibir la iglesia? Y no es un asunto de pecado, ¿no? Sino preferencia, digámosle así. ¿Cómo yo sirvo mejor a esta gente? ¿Cómo yo las hago florecer? ¿Cómo yo las edifico? Aún en la forma de traer la decisión. ¿Cómo traigo la decisión? ¿La traigo de una forma mansa o la traigo de una forma fuerte? Mis opiniones son basadas en que yo lo dije, o yo puedo argumentar y decir, estas son mis razones. Ustedes pueden argumentar conmigo, pueden apelar, ayúdenme a entender mejor esto. Entonces, esa es la diferencia entre el liderazgo y el autoritarismo. El liderazgo usa la posición, la autoridad, el poder, la influencia para promover algo, para promover el bien. El autoritarismo lo único que quiere promover y mantener es la posición, mi nombre, mi reputación, mis deseos. Pastor, en 1 minuto y medio, 3 cosas que debe hacer un hombre para llegar a ser ese hombre que Dios quiere que sea. Primero que todo, temer a Dios. Es la primera cosa, temer a Dios, amarle y ser humilde delante de Él. Ahora bien, eso se va a ver de muchas formas diferentes. ¿Cómo yo llego a amarle y ser humilde delante de Él? Hay buenos hábitos y prácticas que necesitas hacer. Lee tu Biblia, sé un amante, un estudioso de las Escrituras. Lamentablemente eso es algo que nos falta a los hombres. Si nosotros vamos a ser líderes, deberíamos ser personas estudiosas. Deberíamos ser personas que estén bien informadas.
Entonces deberíamos ser estudiosos de las Escrituras, leída, escuchada, predicada, libros, la oración y la comunidad, que es otro problema al que tendemos los hombres. Nosotros podemos tener amigos para socializar, para compartir un coro, como decimos nosotros, pero no necesariamente hacemos vida de comunidad. Tenemos amigos genuinos con los que yo pueda abrir mi corazón, compartir mi vida, mis luchas y caminar juntos a la carrera de la fe. Así que yo le diría, necesario para ser piadoso, temor a Dios, amor a Dios, ser humilde delante de Él. Ahora, ¿qué Él va a necesitar? Mucha Biblia, mucha oración, mucha comunidad. Amén. Y cuando me refiero a comunidad, me refiero a iglesia. Sí. Amén, amén. Yo creo que un hombre que quiere llegar a ser como Dios quiere que sea, sin iglesia, creo que no se va a quedar corto. No, es que Dios nos hizo para ser pueblo. Así que si nosotros no estamos en iglesia, estamos muchos, estamos cortos. Sí, sí, sin duda alguna que sí. Amado pastor, muchísimas gracias por Gracias este a tiempo. ustedes, mis hermanos. Ha sido muy Gracias bueno. por la oportunidad. Ha sido muy bueno y dele nuestro saludo a su esposa y al, ¿Cómo no? al pastor Sugel también. ¿Cómo no se lo doy? En el 2013 el pastor estuvo en nuestra iglesia, de las pocas veces que he estado aquí en Puerto Plata, y fue un gozo. Recordamos esa actividad y añoramos poder no solo tener al pastor Sugel, sino a ti también pronto con Sería un nosotros. privilegio. Sí. Esperamos por estas vías también volverle a tener en un próximo tema o una continuidad de este. Claro, claro que sí, muy dispuesto. Un gozo compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad y que el Señor les siga bendiciendo y ayudándole a ser bendición para tantos. Amén. Amén. Muchas gracias, Gracias. a nuestro Que amado les vaya pastor. muy bien. Bendiciones. Amén. 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 Gracias, Gracias, pastor. pastor.